Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por un nuevo día que nos has prestado, por tu bondad que tuviste con nosotros al poder descansar. Te pedimos que ahora que vamos a estudiar tu palabra, tú abras nuestro entendimiento, nos ayudes a comprender. Ayúdanos siempre a poder ser un ejemplo para nosotros, que podamos actuar como hijos tuyos, Señor. Gracias por nuestras familias, nuestros amigos y por todo lo que tú nos das. Quédate hoy siempre con tu pueblo. Lo pedimos todo, no porque lo merezcamos, pero en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El capítulo 5 de Daniel dice el versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien él quería mataba y a quien él quería dar vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. La misma razón por la cual Nabucodonosor había sido humillado severamente se repite en este nieto, como vimos ayer. Era nieto de Nabucodonosor. Y se esperaba que por lo que él sabía al dedillo la historia que su abuelo había vivido, porque se lo contaron cientos de veces, él sabía perfectamente lo que le había pasado a su abuelo Nabucodonosor. Y aún sabiendo eso, no había querido humillar su corazón. Todo lo contrario, consciente de lo que había vivido su abuelo, contra el Señor del cielo, verso 23, te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. El versículo 23 está ligado al primer versículo. La caída en desobediencia crónica, irremediable, fue que el rey no pudo dominar su apetito, sus pasiones. Y cómo apetitos y pasiones están entrelazados, conectados uno con otro. Por tanto, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura.
Lo que vamos a compartir en este momento vamos a ver cómo el espíritu de profecía aclara, expande que nosotros sin reino, sin el poder, sin el trono que tuvo Belsasar, somos aún más. Y escuchen que esto es aterrador. Nosotros en esta época, la última generación, somos más responsables que Belsasar. Ok, la Biblia dice que el problema de Belsasar estaba que sabía lo que a Nabucodonosor, su padre, le había acontecido. Y lejos de humillarse, lejos de caminar en santidad y pureza, lejos de reconocer que el Dios del cielo es todopoderoso, en el cielo y en la tierra, lejos de someterse a esa soberanía absoluta, que no lo hace de forma arbitraria, sino que espera que sus súbditos lo hagan conscientes de que el carácter de Él es amor, que no por ser todopoderoso obliga, subyuga. Ayer todavía les escribí un mensaje en el grupo de que no es el método del cielo hacer lo que hizo con Nabucodonosor. En Nabucodonosor está un antecedente para la humanidad. Y Belsasar era, él y sus anteriores que habían asumido el trono, debían de reconocer esto. Nabucodonosor no tenía un punto de referencia en la historia. Sin embargo, Belsasar sí lo tenía. Él podía ver lo que Dios, el poder de Dios, hasta dónde es capaz, y de la finitud del ser humano para con Dios. Belsasar tenía a Nabucodonosor. Ahora nosotros tenemos a Nabucodonosor y tenemos a Belsasar. Y a lo largo de la historia bíblica, tantos relatos que hay y están escritos para que nos sirvan de ejemplo, para que nosotros no codiciemos o no hagamos como ellos hicieron. Y si teniendo toda la galería de ejemplos de qué es lo que lleva a la ruina al hombre, si aún teniendo todo eso, nosotros actuamos de la misma manera, pues es inevitable el castigo que fue sobre ellos allá por provocar la ira de Dios. El mismo pago será para la humanidad en estos días. Dice el Espíritu de Profecía, haciendo referencia a lo que se vivió en el capítulo 5 de Daniel. La gratificación de los apetitos pervertidos, o sea, la complacencia del apetito, condujo a los hombres a los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios señala la glotonería y la embriaguez como la causa de la caída de Babilonia. Escuche bien. Sodoma y Gomorra y Babilonia tienen un común denominador. Cayeron como efecto de lo mismo. ¿Cuál fue la causa de su destrucción? La glotonería y la embriaguez. La complacencia del apetito y las pasiones fueron la base
de todos sus pecados. ¡Qué aterrador declaración! La complacencia del apetito y las pasiones. Y antes de hablar de expandir esto, que yo sé que vamos a compartir acá experiencias, termino este pensamiento con la siguiente declaración. En cada página de la palabra de Dios, el mandato a la obediencia está claramente escrita. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia sus mandamientos son tenidos a la ligera o totalmente ignorados? El mandato para la observancia del cuarto mandamiento se coloca en el seno mismo del decálogo y es tan claro que nadie necesita equivocarse en cuanto a su importancia y sin embargo es tratado con tanta profanación así como los vasos sagrados. Ojo con esto, que aquí ya vamos a entrar nosotros. ¿Verdad que estuvo mal que Belsasar tomara vino en los vasos que estaban consagrados al servicio de Jehová? ¿Verdad que eso estuvo malísimo? Sí. Donald, pues perdón, Ajá. ¿Dónde estás leyendo? Yo tengo acá las citas y se las voy a compartir okay. Cuando busque la referencia en español. Se las voy a mandar al grupo. Ok, gracias. Cuando nosotros tratamos el cuarto mandamiento, el santo sábado, no bajo la directriz y guía de la palabra de Dios, somos semejantes a Belsasar, profanando lo sagrado. Y nosotros ya tenemos antecedentes o precedentes de qué es lo que le pasa a aquel que se rebela contra la voluntad de Dios. Vaya, tenemos a Nabucodonosor y tenemos al nieto. ¿Y quién nos hace pensar a nosotros que profanando lo sagrado o rebelándonos contra la voluntad de Dios nos va a ir mejor que a ellos dos? Se esperaba que Belsasar aprendiera de la historia de su abuelo y se espera de nosotros que aprendamos de las historias que se registran en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Dios no cambia. De la manera que actuó en el pasado, va a actuar en nuestros días. Y mayor condenación pesa sobre mí, porque de mis labios está saliendo esto. Y si no busco humillarme voluntariamente, reconociendo la grandeza de mi Dios, anhelando vencer el pecado en mi carne, llevando la estampa y la imagen de Jesús, pidiéndole, crea en mí un corazón nuevo y crea en mí un corazón nuevo y pon un espíritu recto dentro de mí. Si no llego a ese punto de anhelar una transformación, pues mayor condenación pesará sobre mí, porque de mis labios está saliendo mi propia condenación. Y me pongo en este nivel solemne de compromiso delante de Dios, mas yo sé que cada uno de nosotros está en la misma. Nadie puede excluirse. Es tan claro que nadie necesita equivocarse en cuanto a la importancia y sin embargo, hablando del cuarto mandamiento, es tratado con tanta profanación así como los vasos sagrados en la fiesta de Belsasar. Dios santificó y bendijo el día séptimo, apartándolo para ser observado como tiempo santo.
lo mismo que los vasos sagrados que estaban al servicio en el santuario. Y Belsasar, con aires de arrogancia, con soberbia, pensaba que no iba a haber repercusión al pisotear lo sagrado. Sin embargo, en nuestros días, en esta generación, el sábado del Señor se utiliza o es utilizado como un día de trabajo común. Es una verdad que debiera hacernos llorar a cada uno de nosotros. Esto está en Testimonio para los Ministros. 434, párrafo 1. Es una verdad que debiera hacernos llorar a cada uno de nosotros. Escuchen bien, a ustedes allá, a mí aquí. Y yo sé que al salir de mis labios sale con ese espíritu contrito, y al escucharlo ustedes allá, el Espíritu Santo debe estar haciendo la misma hora. Estar contritos, humillados delante de Dios. Es una verdad que debiera hacernos llorar a cada uno de nosotros, la de que los que viven en los últimos días, ¿verdad que somos nosotros esa generación? Sí. Uh-huh. Los que viven en estos últimos días, ustedes y yo, a los cuales han alcanzado los fines de los siglos, escuche bien, son mucho más culpables que Belsasar. Yo creía que Belsasar era el más culpable. La generación que alcance a vivir en los últimos días son mucho más culpables que Belsasar. Pregunta: ¿será derribado el sagrado vaso que Dios quiere usar para una obra elevada y santa? O sea, tu cuerpo, tu ser. ¿Será derribado el sagrado vaso que Dios quiere usar para una obra elevada y santa de su encumbrada y dominante esfera, para servir a las concupiscencias envilecedoras? Pregunta. O sea, los vasos que usó Belsasar para tomar vino en aquella aciaga y porfiada fiesta donde competían, y ya lo vimos en el estudio de ayer o de antier, ya lo vimos que la única emulación que existía en ese lugar era ver quién hacía el chiste más denigrante para provocar la ira de Dios, para insultar a su presencia, como si hubiesen estado solos y abandonados sin la presencia de Dios con ellos ahí, notando lo que estaban diciendo y haciendo. Esos vasos que Belsasar utilizó para profanarlos representa tu propio cuerpo. Ahora, ¿qué estás haciendo tú con tu vaso sagrado y santo que Dios te dio? ¿Lo estás usando para gloria de su nombre o para profanación y corrupción de tu propio destino? Vamos a ver este día el por qué es imperativo refrenar el apetito y las pasiones de nuestro cuerpo, porque de lo contrario estamos denigrando y degradando
corrompiendo el vaso santo que Dios te ha dado, llamado cuerpo, tu cuerpo. ¿No es esto acaso idolatría de la más degradante? Corrompernos con el apetito y las pasiones es idolatría. Te estás adorando a ti cuando no haces otra cosa más que complacerte en todo aquello que gustas. Hoy vamos a entender mejor la importancia, tal vez no lo habíamos visto así en el pasado, pero hoy vamos a ver la importancia de lo que Dios espera de su pueblo al llamarlo que se convierta en un pueblo vegetariano. Y gracias doy a Dios, porque día a día nos va enseñando un poquito más, esperando de que a medida que el conocimiento llegue a nuestra cabeza, lo llevemos con su ayuda y poder al terreno de la práctica. Si hay cosas que hasta aquí te han dominado, te han controlado, que te hacen no vivir ante la presencia de Dios con paz en tu corazón, sino con remordimiento constante, porque vuelves a hacer de cuando en cuando lo mismo que te ofende, porque ya sabes que ofende a tu pareja, ofende a Dios, ofende a la iglesia, ofende a la sociedad y te ofende a ti mismo. Es porque no hemos tomado sinceramente al pie de la letra lo que Dios espera en nuestra alimentación. Los labios expresan alabanzas y adoran a un ser humano pecaminoso, profiriendo expresiones de arrebatadora ternura y adulación que pertenecen solo a Dios. Belsasar adoró a dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, bebiendo en los vasos sagrados. Cuando tú, dominado por el apetito y las pasiones, deshonras tu vaso sagrado, te estás adorando a ti mismo. Por eso la Biblia nos enseña, si hemos de comer o beber, debemos de hacerlo para gloria de Dios y no para nosotros mismos. ¿Recuerdan ese texto? Corintios capítulo 10. Sí. Versículo 31. Vamos a leer. Porque lo que estoy diciendo, mis hermanos, a medida que lo voy asimilando, a medida que lo voy entendiendo, es aterrador. Y esto me duele tanto porque el 99.9% de nuestra iglesia piensa que ser vegetariano es ser legalista, ser fanático, extremista. Ay Dios, si tan solo pudiéramos entender que es idolatría de la más denigrante, que nunca obtendremos, como creo que lo mencionamos antes ya aquí, y si no, como quiera, vamos a poder participar con los aportes que tenemos. Nunca los que son vencidos por el apetito en el consumo de la carne alcanzarán la perfección cristiana. Nunca. Y que no podrán vencer ninguna de las tentaciones de Satanás. Llegaremos a ser más culpables que Belsasar. Miren lo que dice Corintios. Estoy acá en
Corintios capítulo 10. Primera carta de Corintios capítulo 10. Dice, si pues, versículo 31, correcto. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ¿para quién lo deberíamos de hacer? Para la gloria de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver lo que yo como o lo que yo bebo? Debe de ser para gloria de Dios. Es sencillo. Ahí mismo en Corintios capítulo 6, mira lo que dice. Y vamos a darnos cuenta que lo que la instrucción nos está explicando. Recuerdan, ahí me van a disculpar. Ayer estuve ocupado y ya no les mandé la cita que les prometí. Pero con la ayuda de Dios hoy se las mando. Cuando deje una cita incompleta, cuando les prometo que en el grupo va a haber una cita, si alguien de ustedes se recuerda durante el día, recuérdeme. Porque a mí de plano a veces se me va. Capítulo 6 de Corintios. Versículo 12 en adelante. Dice, para que nos veamos tal cual la inspiración dice, que los vasos que Belsasar profanó es semejante a profanar hoy día cada uno de nosotros su propio vaso, su propio cuerpo. Dice el verso 12 del capítulo 6. Todas las cosas me son lícitas. O sea, yo puedo hacer todo lo que quiera. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Gloria a Dios. Esa debería ser nuestra postura. Al recordar que nuestro vaso es sagrado. Al recordar que tenemos una responsabilidad delante de Dios de cuidar este cuerpo que nos ha sido dado. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. O sea que no es meramente el problema la comida, es que la comida va a ser un trampolín para que mi cuerpo cumpla su propósito. Ya sea que se va a ser siervo del apetito, o entonces llegará a ser siervo de Dios. Y yo creo que cada uno esta mañana anhela fervientemente, y esa es la razón por la cual se conecta, aún con contratiempos al estudio de nuestro grupo cada mañana. ¿Verdad que anhelamos y deseamos ser siervos de Dios y no siervos de nosotros mismos? Amén. 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 Independientemente de que tengas luchas, independientemente de que tengas luchas personales, privadas, debilidades ocultas que solo tú conoces, la razón por la cual te conectaste hoy y estás allí es porque Dios sabe que en el fondo de tu ser, tu mayor anhelo es ser siervo de Cristo y no siervo de ti mismo, de tus pasiones, de tus apetitos, de tus debilidades, de tus pecados. Y Dios, versículo 14, hay buenas esperanzas, hay consuelo. Esto es evangelio, mis hermanos, porque evangelios son buenas nuevas, ¿verdad? Y las buenas nuevas deben de aparecer en cada mensaje de amonestación, debe de haber esperanza. Versículo 14 dice, y Dios que levantó al Señor, oye, se necesitaba poder para resucitar a Jesús de la muerte el tercer día, ¿sí o no? Sí. Más aún entendiendo que Jesús había muerto la muerte segunda, deberíamos de pensar cuánto poder se necesitaba para levantar a Jesús de la tumba el tercer día, conforme se había dicho en las Escrituras.
Pues con eso en mente, mira la esperanza que tienes tú y que tengo yo esta mañana. Y Dios que levantó al Señor con ese poder que tuvo, también a nosotros nos levantará con su poder. Gloria a Dios. Pero tu caso no es perdido. Mi caso no es desesperado. Lo que es imposible para ti con tus propias fuerzas, que no pasan de ser fuerzas de paja, es posible para Dios, que su brazo poderoso es eterno. Si hasta hoy día no has podido vencer el apetito pernicioso que te lleva a profanar tu vaso con concupiscencias y pasiones, Dios quiere que entiendas una cosa, mi hermano y hermana. No es con tu fuerza, sino con la fuerza que Dios usó para levantar a Jesús de los muertos. Versículo 15. Ahora, después de habernos mostrado el éxito, la clave de la victoria, que es con el poder de Dios, ahora nos pide lo siguiente. ¿No sabéis que vuestros cuerpos o vuestros vasos, porque es el énfasis que estamos haciendo, no sabéis que vuestros vasos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Yo espero en Dios que ese no sea el caso ya de ningún hombre de nosotros, los que estamos en este grupo. Que exista fidelidad en tu matrimonio. Y si no hay fidelidad hacia tu pareja a esta altura del partido, es porque tú no has querido montar guardia en tus apetitos. Y mira el apetito a donde llevó a Belsasar, y no crees que te llevará a ti a mejor lugar. Si yo quiero serle fiel a Dios y como resultado fiel a mi esposa, la clave está en qué es lo que pasa por tu boca. Sigue diciendo Corintios capítulo 6, versículo 15. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Dice, de ningún modo, imposible. No way. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera llega a ser un cuerpo con ella? Si te unes con una prostituta, tú eres prostituto, no hay resultado diferente. Si tú llegas a complacer tu apetito, querido y querida, tú eres un cadáver andando. Solo es cuestión de tiempo y de tentaciones y caerás a lo más bajo como cayó Belsasar. Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, nosotros esta mañana, un espíritu es con él. Huir, versículo 18, de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Con pensar que tu cuerpo, hermano y hermana, tu cuerpo, ese cuerpo bonito, hermoso que tienes, no te pertenece. Es un vaso para su metiendo en ese cuerpo lo que a ti te da satisfacción. Ahora, si lo ignoras, si ignorante hasta este día, pues bien, inocente de hoy en adelante y sabe, cuerpo
está simbolizado en los vasos que Belsasar profana. Y si tú profanas ese vaso, entonces eres mucho más. Y lo que le pasó a Belsasar no es tener un resultado diferente. Porque termina el pensamiento en el versículo 20. Y esto es tan importante que lo repite una y otra vez, se encuentra en la palabra de Dios. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y qué precio se pagó para que nosotros pudiéramos tener victoria sobre los apetitos y las pasiones? ¿Qué precio se pagó? Porque habéis sido comprados por precio. Si entendemos eso en nuestro vaso, entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 6, dice lo siguiente. Como si no se entendió a la primera, tal vez a la segunda. Segunda carta de Corintios, capítulo 6, mira lo que dice. Versículo 14. Entendiendo que tu cuerpo es sagrado, es santo, querida niña, querida señorita, querido jovencito, tú que todavía estás soltero, si entiendes que a santidad nos ha llamado el Señor y que debemos de ser santo como Él es santo, y que tu cuerpo no es tuyo como ya lo leímos, y que tú eres santo comprado a precio infinito que se pagó en la cruz del Calvario para que volviésemos a hacer lo que se había perdido. Se perdió la santidad y Dios a pagar el precio para que volviésemos a ser santos de honras para Él. Dice el versículo 14 del capítulo 6 de segunda carta a los Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pregunto, ¿el cuerpo de los incrédulos, de los paganos, de los impíos, es sagrado? Del creyente el cuerpo es sagrado, no del impío. Por tanto dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia, tu cuerpo santo, con la injusticia, el impío, el pecado? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tú eres luz, los impíos son tinieblas. ¿Qué relación hay en eso? ¿O qué concordancia entre Cristo y Satanás? Tú eres de Cristo, el otro es del diablo. Únete y vas a ver desgracia en tu vida. Únete con un impío, tú que eres santo, tú que guardas los mandamientos de Dios. Únete con un impío y tu castigo será peor que lo que fue el de Belsasar y el de Nabucodonosor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Tú eres templo de Dios, tú eres un vaso de honra, tú eres un vaso sagrado. El otro es un vaso detestable, al servicio de la idolatría, a la complacencia de los apetitos y pasiones. Y tú te piensas unir con un incrédulo, a menos que hayas olvidado cómo termina el versículo 16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios lo dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, aquí ya entramos todos nosotros, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, mucho menos comerlo. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 330. Los vasos que Belsasar profanó te representan a ti y me representan a mí.
y que como vasos sagrados que somos, necesitamos experiencias diferentes a los vasos impíos allá afuera. La dieta de los impíos jamás debería ser la dieta del pueblo de Dios. Lo que ellos beben, lo que ellos comen, lo que ellos miran, es para ellos, no para nosotros. Porque si nosotros caemos en la complacencia de esos sentidos, entonces somos más idólatras que Belsasar. Dice Mensajes Selectos, capítulo 44. La carne de animales no fue el alimento original del hombre. Al hombre, se le permitió comerla después del diluvio, porque toda la vegetación había sido destruida. Pero la maldición pronunciada sobre el hombre, sobre la tierra y sobre todo ser viviente ha producido cambios extraños y asombrosos, y desde el diluvio la raza humana ha estado acortando su periodo de vida. La degeneración física, mental y espiritual está aumentando rápidamente en estos días finales. La degeneración, la degradación del cuerpo, de la mente y del espíritu está aumentando rápidamente en estos últimos días. ¿Por qué? El siguiente párrafo dice: ¿no conocéis el peligro de comer carne simplemente porque vuestro apetito lo reclama? ¿Cómo es posible eso? Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 44, página 330, párrafo segundo, el que estoy leyendo ahora. ¿No conocéis el peligro de comer carne simplemente porque vuestro apetito lo reclama? Al participar el hombre de este régimen, de esta dieta, coloca en su boca algo que estimula, escucha bien, pasiones que no son santas. Hermano mío y hermana linda, cuida de tu cuerpo, que es lo que pasa por tu boca, porque es sagrado para Dios. Y Satanás va a querer corromperte de una u otra forma. El apetito hizo que nuestros primeros padres cayeran en pecado. El apetito hizo que los antediluvianos fueran destruidos. El apetito hizo que Sodoma y Gomorra fueran destruidos con fuego. El apetito fue la primera tentación que Satanás hizo para ver si lograba vencer a Jesús. Después de 40 días de ayuno, se acercó el tentador, San Mateo capítulo 3, diciéndole: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No es justo que estés padeciendo hambre cuando tú tienes el poder para solucionarlo. Come. Y Jesús nos enseñó algo que estaba escrito de hace mucho tiempo atrás en el libro de Deuteronomio, capítulos 6 y 8. No solo de comida física vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y venció a Satanás en el área del apetito para darte a ti el ejemplo que así como él venció, también con la misma fuente de poder tú y yo podemos vencer el apetito. Sigue diciendo la cita, Mensajes Selectos. ¿No conocéis el peligro de comer carne simplemente porque vuestro apetito lo reclama?
Al participar el hombre de este régimen, coloca en su boca algo que estimula pasiones que no son santas. ¿Por qué crees que eres fácilmente vencido al ver la silueta de una mujer y traer pensamientos que no son santos a tu cabeza? Por la dieta que tienes. A medida que cambies de régimen, a medida que cambies de dieta, de carnívoro a vegetariano, de pronto con el tiempo te vas a ir dando cuenta que lo que vas a poder ver en una mujer es su semblante, su sonrisa, sus ojos, su transparencia, y no codiciando su cuerpo, que ya es pecado delante de Dios, no delante de la sociedad, no delante de la iglesia, porque la iglesia, sus miembros, me refiero, no tiene la capacidad de leer la mente tuya, pero el Eterno sí tiene ese poder. Y el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó en su corazón, y la paga del pecado sigue siendo la misma. Y Dios quiere que vivamos victoriosos sobre el pecado, pues seamos socios con Dios en el mismo propósito de vencer el pecado en la carne, impidiendo que cosa nociva pase por tus labios, pase por tu boca. Cuando participa el hombre del régimen a base de carne, emociones impías llenan la mente y las percepciones espirituales se anublan, pues la complacencia propia tiende a corromper el gusto y el juicio. Miren, aquí me detengo un poco. Yo no sé cuántos de nosotros habíamos visto la historia de Belsasar y la habíamos contemplado de este ángulo. Incluso ayer y antier que leímos de Belsasar, quizás pudimos sentir compasión. Pero el pobrecito soy yo y eres tú. Necesitamos vencer lo que derrotó Belsasar, la complacencia del apetito. Y hermano, porque yo sé lo difícil. Cada día que pasa es más difícil. Nuestro apetito está corrompido y cada día se va corrompiendo más, que finalmente caemos postrados ante sus exigencias y caprichos, complaciéndolo en lo que nos pide. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de aquello que dice cuando una mujer está embarazada, que si se le antoja algo, debe de complacerse. ¿Han escuchado eso? Sí. Sí, que si tiene un deseo, ¿cómo le llaman? Antojo. Se me escapa de la... Antojo. Y miren cómo el diablo tiene sumida a la humanidad. ¿Desde dónde Satanás comienza a hacernos complacientes del apetito, del antojo? Tú todavía estabas en el vientre y ya te estaban complaciendo, entre comillas, con lo que dice que tú querías. ¿Cómo venir ahora, 18 años, 20 años, porque sé que son las edades más tiernas que tenemos en nuestro medio? Pero ¿cómo venir ahora a tus 40 o 50 años, venir a querer reconquistar, dominar y controlar y vencer a algo que desde los primeros días de tu formación en el vientre, Satanás ya te venía condicionando para que fueses esclavo del apetito? Se requiere, quiero la participación de alguien. ¿Qué se requiere para poder vencer? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, la ayuda de Dios. Muy bien. ¿Alguien puede recordar? Ok.
¿Alguien puede recordar las palabras? Él resucitó a Jesús de entre los muertos. Quien quiera que habló de los hombres, fuerza de voluntad, convicción, todo eso tiene su esfera, tiene su parte a desarrollarse. Pero lo que necesitamos fue lo que habló el hermano, creo que fue Salomón. Salomón, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Lo que se necesita para vencer en esta área es el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Obviamente, el Espíritu Santo, como dijo Diógenes. Sin el Espíritu Santo obrando a tu favor, tú solo con tu fuerza de voluntad, con el dominio propio, vas a poder fingir. Vas a poder simular, pero va a llegar un punto donde te vas a hartar de estar viviendo esa vida insípida, sin sabor, y como quiera me voy a morir. Y Dios es amor, y si sabe que me voy a salvar, me salvaré, y si sabe que me voy a perder, me perderé. Voy a comer. Tergiversando totalmente el plan de salvación, el carácter de Dios. Necesitamos el poder que levantó a Cristo de entre los muertos para que nos levante también a nosotros de esta muerte espiritual. Amén. Termina la cita diciendo: al complacer ese régimen a base de carne, a base de no solamente carne, no, todo lo que venden en las tiendas, en los supermercados de comida rápida, esas bolsitas de golosinas, Doritos, chips, todo lo que es para destrucción de tu cuerpo, Satanás te lo pone en bandeja de plata, lo barniza con sabores, olores y colores para arrastrarte a su terreno. Ya no estamos hablando solo de la carne. Estamos hablando de toda aquella dieta que está hecha para los impíos, para los paganos, para los mundanos. No tiene que ser tu dieta. Llámese Doritos, llámese Coca-Cola, llámese gaseosa de cualquier tipo, llámese lo que se llame. Si no está hecho para ti, no lo consumas. Porque Satanás te quiere arrastrar nuevamente de donde Dios te está rescatando. Así que al complacer ese régimen, al participar el hombre de ese régimen, emociones impías llenan la mente y las percepciones espirituales se anublan, pues la complacencia propia tiende a corromper el gusto y el juicio. Al servir en vuestra mesa esa clase de alimento, vais en contra de la voluntad de Dios. Se produce una condición de cosas que os inducirá a desatender los preceptos de la ley de Dios. Miren, es que más claro yo no sé ni dónde podamos leer algo. Satanás lo que intenta lograr con esto es de que tú desobedezcas o desatiendas los preceptos de la santa ley de Dios. Y yo les hago una pregunta: ¿cómo se le llama en la Biblia quebrantar la ley de Dios? Pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, es claro que pecado es transgredir, desobedecer, desatender los principios de la ley de Dios. Entonces tenemos en un lado tenemos el llamado a frenar nuestros apetitos para que lleguemos a obedecer la santa ley de Dios como el cielo demanda. En el otro lado tenemos: complace tu apetito y nunca podrás obedecer los preceptos de la santa ley de Dios. ¿Qué tú deseas en esta mañana? ¿Imitar a Belsasar? Que conociendo, sabiendo al dedillo lo que su abuelo había experimentado y cómo le había ido, no pudo vencer el apetito y las pasiones y fue más allá. Deshonró los vasos sagrados que estaban al servicio de Dios en su templo. Y mayor condenación hay para nosotros,
que la hubo para Belsasar, si en nuestros días profanamos el vaso sagrado de Jehová? Vieron que el tema esta mañana no hemos terminado con el capítulo 5. Seguiremos en el capítulo 5. Y hay tantas citas que condenan el consumo de la carne. Yo se las voy a estar mandando al grupo. El que guste leerlas, bien puede. Y léela en el contexto de Dios es amor y porque me ama, me está mostrando el camino que debo seguir. Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor, sino que se vuelva de su mal camino y viva. Dios quiere que tú y yo tengamos vida eterna y que esa vida eterna se comience a gozar desde aquí. En ti está responder al llamado de Dios. ¿Le haremos caso o sucumbiremos a los apetitos y a las pasiones? ¿Es solemne el llamado que se encuentra en el capítulo 5 de Daniel, sí o no? ¿Estoy yo y estás tú en el capítulo 5 de Daniel? Sí. En Belsasar debemos de vernos reflejados. ¿Obtendremos la victoria y seremos como Daniel, que estuvo allí presente después de ser enviado a llamar? ¿Seremos como la reina? Y me gusta tanto, me encanta ese capítulo, porque puedo ver a un hombre y a una mujer del reino de los cielos. ¿Verdad que ya tocamos acerca de la mujer que apareció ahí, temerosa de Dios? Amén. Uh-huh. Y vemos a Daniel, vemos a un hombre consagrado del reino de los cielos. Así que el mensaje esta mañana es para ti como mujer y para ti como hombre. Somos ciudadanos del reino de los cielos, de paso y de prisa por esta tierra. Glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo, Amén. que es nuestro culto racional. Queremos terminar con ese texto, Romanos capítulo 12. Romanos, su capítulo 12. Ahora entendemos, se dan cuenta que al ver la escritura de este ángulo, ahora cobran vida muchos textos que antes los habíamos pasado como una lectura, no dándole la importancia de vida. Miren cómo terminaremos esta mañana. Romanos capítulo 12, su verso 1 y 2 dice: así que, hermanos, como conclusión, ¿verdad? Así que, ya con esto en mente, con lo que hemos dicho, así que, hermanos, os ruego, porque nada es obligado, tú sigues teniendo la libertad. Y Dios solo te dice, te aconsejo que cojas la vida para que vivas, pero delante de ti pongo la vida y la muerte. Tú escoges, tú decides. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros ¿qué? ¿Qué dice el texto? Cuerpos. Y usando la historia de Daniel, sería vasos, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto intelectual, que es un culto racional, que es un culto inteligente. Si tu cuerpo no es santo, no es agradable a Dios, no importa el título o cargo en el liderazgo que tengas de la iglesia, todo lo que presentas cada sábado, Dios no lo acepta de ti. El culto verdadero a Dios comienza tratando bien tu cuerpo como templo y habitación del Espíritu Santo. Verso 2. No os
conforméis a este siglo. Esta declaración del versículo 2, la primera declaración del versículo 2, está diciendo a gritos todo lo que hemos dicho en todo este tiempo que hemos citado el Espíritu Santo. No os acopléis a los gustos de este mundo, a las prácticas de este mundo. No os amoldéis, no os conforméis, no te sientas satisfecho con la dieta del mundo. No os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice? Metamorfo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, antes de que Dios espera que hagas algo con tu cuerpo, primero te lo pone en el entendimiento. Tu cuerpo no debe demandar tu mente, es tu mente la que debe sujetar a tu cuerpo. Cuando eso sea así, entonces estarás controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás controlará lo que va a pasar por tu boca. Pero si tú te sometes en la mente al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo te fortalecerá para que tú controles. Ahí viene el dominio propio. ¿Qué otro dijeron? Evelyn dijo algo. Recuerdo que Evelyn dijo algo. Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. El Espíritu Santo no va a poner un cierre en tu boca o en tu mano. No te va a poner una parálisis en tu mano para que no alargues a la vez. No. Pero entonces, tu dominio propio, tu fuerza de voluntad, va a estar en armonía con la voluntad de Él. Y de Él vendrá la fuerza. Todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. De Él viene mi fuerza. Termino diciendo en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabado sea Dios. Y créelo, que mientras te sometas a la voluntad de Dios, aunque así sea un día antes de tu muerte, Dios logrará su objetivo en ti. Amén. Yo no estoy diciendo que cada uno de nosotros ya hoy debe alcanzar la madurez total en la victoria contra el apetito y las tentaciones. Lo que estoy diciendo es que hoy debemos de dejar todo aquello que sabemos que nos va a perjudicar o obtener victoria sobre el pecado. Y Dios va a cumplir su obra en ti. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Te ha prometido, Ingrid, yo lo llevaré a feliz cumplimiento. Solo sométete al poder con el cual levanté a Jesús de entre los muertos. Eso es lo que necesitas. Y aprender a pedirle a Dios todos los días precisamente lo que tú acabas de decir. Dame arrepentimiento, muéstrame mi pecado. Te lo confesaré. Porque aún eso es obra de Dios por nosotros, porque nosotros no podemos arrepentirnos, ni siquiera ver nuestros pecados por nosotros mismos. Voy a pedir a Diógenes que nos despida en oración y perdonen que ya nos pasamos. Oremos. Señor, muchas gracias porque nos hablas de tantas maneras y por tantos medios en relación a las cosas que tenemos que enfocarnos y los cambios y transformaciones que tenemos que permitirte que hagas en nosotros. Amén. Señor, que no nos desalentemos viéndonos en ese espejo de pecado que nos refleja que estamos haciendo mal, sino que podamos recordar que todavía hay esperanza, tiempo para cambiar, y de que si tú no sigues insistiendo en esos cambios, es que porque todavía entiendes que lo podemos hacer.
Que nuestra fe, Señor, sea enfocada en ti, sabiendo de que aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Amén. Danos un día en compañía contigo y que lo que hemos aprendido lo podamos poner en práctica. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.